6 lecciones de Buda para dejar de sufrir y encontrar la libertad interior. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha buscado respuestas al sufrimiento. Las guerras, las pérdidas, la enfermedad, la vejez, el miedo, la soledad y la incertidumbre son rostros diferentes del mismo dilema. ¿Por qué sufrimos y cómo podemos liberarnos de ese dolor? Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, no ofreció una religión para creer, sino un camino para experimentar la libertad por uno mismo. Su enseñanza no promete una vida sin desafíos, sino una mente capaz de atravesarlos sin romperse. En un mundo dominado por la ansiedad y la búsqueda constante de placer, las palabras del Buda resuenan como un eco de sabiduría atemporal. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La esencia de su enseñanza radica en comprender la naturaleza del sufrimiento, sus causas y el modo de extinguirlo. No hay dogma en su camino, sino observación directa de la mente y la vida. Todo sufrimiento, según él, surge del apego, el deseo de que las cosas sean de una forma distinta a como son. Cuando la mente se aferra a una persona, a un resultado, a una idea o incluso a una identidad, nace la tensión interior que se convierte en sufrimiento. Pero cuando se aprende a soltar, cuando se acepta la impermanencia de todo lo que existe, el alma se abre a una libertad que no depende de las circunstancias. Estas 6 lecciones de Buda que exploraremos a lo largo de este texto no son simples conceptos filosóficos, sino caminos prácticos de transformación interior. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la comprensión penetre el corazón y transforme la manera en que observamos el mundo. Cada lección es una puerta. Algunas nos invitan a mirar dentro, otras a dejar ir lo que nos ata, y otras a descubrir la paz que siempre estuvo ahí, más allá de los pensamientos y los miedos. Cuando se comprende la raíz del sufrimiento, se disuelve la ilusión de que somos víctimas del destino. Comienza a nacer una nueva visión, la de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es una oportunidad para despertar. La verdadera libertad no se encuentra en escapar del dolor, sino en aprender a habitarlo sin identificarse con él. Así es como el Buda enseñó que el sufrimiento puede ser el maestro más grande. Este texto está dedicado a todos aquellos que buscan alivio, claridad y silencio en medio del ruido del mundo. No se trata de cambiar lo que ocurre afuera, sino de mirar hacia adentro y descubrir un espacio donde nada falta. Las lecciones de Buda son un recordatorio de que el poder de liberación no viene de los dioses, ni de los rituales, ni de las promesas externas. Viene del entendimiento profundo de uno mismo. Acompáñame en este viaje hacia la libertad interior. No se necesita fe ciega, sino disposición a observar. A través de estas 6 lecciones, aprenderás cómo detener el ciclo del sufrimiento, cómo soltar los apegos que te encadenan y cómo encontrar una paz que ninguna pérdida puede destruir. Comprender la causa del sufrimiento es el primer paso hacia la libertad. Buda enseñó que toda existencia humana está marcada por el sufrimiento. Esta verdad, llamada dukkha, no debe entenderse solo como dolor físico o emocional, sino como la insatisfacción que permea la vida cuando uno busca la felicidad en lo impermanente. Desde el momento en que deseamos que algo dure para siempre, una relación, un cuerpo joven, una emoción agradable, una etapa de la vida, estamos sembrando la semilla del sufrimiento, porque todo lo que nace está destinado a cambiar, y resistirse a esa verdad es luchar contra el flujo de la existencia. Comprender esto no es un acto intelectual, sino una experiencia que cambia la manera de percibir el mundo. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una señal, muestra dónde estamos aferrándonos, dónde no aceptamos el cambio. Cuando algo nos duele, es porque la mente exige que la realidad sea diferente.
El sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Buda observó que el origen del sufrimiento está en el deseo, el apego y la ignorancia. Deseamos placer, tememos el dolor y buscamos perpetuar lo que nos da seguridad. Pero la vida no se detiene ante nuestros deseos. El tiempo erosiona, transforma, destruye y renueva. Lo que hoy parece esencial, mañana se desvanece. Comprender esta naturaleza cambiante de todo lo que existe es la base de la sabiduría budista. No se trata de volverse indiferente, sino de aprender a amar sin poseer, de disfrutar sin depender, de vivir sin exigir que el momento sea distinto. Cuando observamos el sufrimiento con claridad, comenzamos a verlo como un maestro. Nos muestra nuestras expectativas no resueltas, nuestros miedos ocultos, nuestra necesidad de control. Todo lo que nos duele nos revela algo sobre nosotros mismos. Si logramos mirar el dolor sin rechazarlo ni alimentarlo con pensamientos, se transforma. Detrás de cada sufrimiento hay una verdad esperando ser comprendida. Nada externo puede darnos una felicidad duradera. La mente, cuando no entiende esto, se convierte en su propio verdugo. Busca sin cesar algo que le dé plenitud, pero cada logro se desvanece pronto. Este ciclo de deseo y decepción es lo que mantiene a los seres humanos atrapados en el samsara, el ciclo del nacimiento y la muerte, de la esperanza y la frustración. Buda no dijo que el mundo es sufrimiento, sino que el apego al mundo lo es. La comprensión de esta verdad abre una grieta en la ilusión. Empieza a nacer una libertad silenciosa, una paz que no depende de obtener o perder. Cuando dejamos de resistir el cambio, cuando comprendemos que el dolor es parte de la naturaleza, la mente se aquieta. No hay más lucha, solo aceptación. Aceptar no significa rendirse ante el dolor, sino dejar de alimentar la historia que lo sostiene. El sufrimiento deja de tener poder cuando dejamos de identificarnos con él. En ese instante, lo que antes parecía insoportable se disuelve en una comprensión más profunda. No somos lo que sufrimos, somos la conciencia que observa. Cada momento de dolor puede convertirse en una puerta a la iluminación si es comprendido con atención plena. El Buda enseñó que, al observar con ecuanimidad, la energía del sufrimiento se transforma en sabiduría. La clave está en no huir. Mientras corremos del dolor, éste nos persigue. Cuando lo enfrentamos con conciencia, desaparece su dominio. Imagina por un momento que todo lo que te duele, una pérdida, un rechazo, una decepción, no es un enemigo, sino un maestro silencioso. Está ahí para mostrarte dónde sigues atado, dónde no te has permitido fluir. Cada lágrima tiene una enseñanza si se mira con el corazón despierto. La libertad no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en comprenderlo tan profundamente que deje de asustarnos. El sufrimiento se convierte entonces en el portal hacia la verdad. Cuando se observa con serenidad, se disuelve su poder destructivo y aparece la compasión. Entendemos que todos los seres sufren porque todos se aferran a algo que cambia. Este entendimiento no solo nos libera a nosotros, sino que nos vuelve más humanos, más empáticos, más conscientes de la fragilidad de la vida. No hay transformación sin dolor, ni despertar sin atravesar la oscuridad. Buda no enseñó a escapar del sufrimiento, sino a mirarlo cara a cara hasta ver su irrealidad. En esa mirada silenciosa comienza el fin del tormento. La comprensión de la primera noble verdad no es resignación, sino sabiduría. Solo cuando comprendemos por qué sufrimos, podemos dejar de hacerlo. Por eso, el primer paso hacia la libertad interior es mirar el sufrimiento con ojos nuevos, sin juicio, sin miedo. No es un castigo, sino una oportunidad. Cada vez que la vida te hiere, está mostrándote un lugar donde aún puedes despertar. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir explorando las enseñanzas de Buda,
para alcanzar la serenidad, te invito a suscribirte al canal. Tu camino hacia la libertad interior apenas comienza. El desapego como camino hacia la paz. La enseñanza del desapego es una de las verdades más profundas y a la vez más malinterpretadas del budismo. Muchas personas creen que desapegarse significa dejar de amar, volverse frío o indiferente ante el mundo. Pero el desapego que Buda enseñó no es una negación de la vida, sino la única forma de amarla verdaderamente. Es el arte de vivir plenamente sin ser prisionero de aquello que se vive. Es poder abrazar lo bello sin miedo a perderlo y mirar el dolor sin perder la calma interior. En el corazón del desapego no hay rechazo, hay comprensión. Comprender que todo lo que existe es transitorio, que nada nos pertenece realmente, que lo que hoy nos rodea puede desaparecer mañana. Nos permite vivir con una ligereza que pocos conocen. Buda observó que la raíz del sufrimiento está en el apego, en esa tendencia de la mente a aferrarse a personas, cosas o ideas con la esperanza de que nos proporcionen seguridad. Pero la seguridad no puede encontrarse en lo cambiante. La mente busca permanencia en lo impermanente y en ese intento desesperado crea su propia cárcel. Todo lo que retenemos con fuerza se escapa entre los dedos. Todo lo que queremos conservar sin aceptar su naturaleza efímera se convierte en fuente de ansiedad. El desapego no nos quita nada real, solo nos libera de la ilusión de control. El desapego no significa renunciar al amor, sino liberarlo de la posesión. Amar con apego es decir, te necesito para ser feliz. Amar sin apego es decir, te amo y mi felicidad no depende de ti. La diferencia es inmensa. El primer amor es miedo disfrazado, el segundo es libertad. Cuando el amor se convierte en una cadena, deja de ser amor. Cuando el afecto se apoya en la libertad, florece sin condiciones. Así es como Buda enseñó que el desapego no es una pérdida, sino el nacimiento de una alegría más pura, una que no necesita garantía para existir. Practicar el desapego comienza por observar cómo la mente se aferra. Nos apegamos no solo a cosas materiales, sino también a emociones, identidades, logros y heridas. Nos apegamos a quién creemos ser y a cómo los demás deberían tratarnos. Cada vez que la realidad contradice esas expectativas, surge el dolor. Pero si aprendemos a ver el apego sin identificarnos con él, comenzamos a desatar los nudos del sufrimiento. Observar el apego sin juzgarlo es el primer paso para liberarse. La mente dice, si suelto, perderé. Pero la realidad es que al soltar, dejamos espacio para recibir. Lo que se pierde con el desapego no es amor, sino ansiedad. No es compromiso, sino dependencia. La vida entera es un proceso de constante desapego. Desde el nacimiento, donde dejamos el calor del útero, hasta la muerte, donde soltamos el cuerpo, estamos aprendiendo a dejar ir. Sin embargo, resistimos ese proceso porque creemos que lo que soltamos nos define. No queremos perder porque no sabemos quiénes seríamos sin aquello a lo que estamos aferrados. Pero Buda mostró que solo al soltar descubrimos lo que realmente somos. Conciencia libre, no definida por las cosas que poseemos o las relaciones que mantenemos. El desapego es, en esencia, el retorno a nuestra verdadera naturaleza. En la práctica cotidiana, el desapego se manifiesta como una disposición a aceptar el cambio. Todo lo que llega tiene un propósito y todo lo que se va deja una enseñanza. Resistirse es inútil. La vida se mueve con o sin nuestro permiso. Quien vive aferrado vive en guerra con el flujo natural del universo. El sabio observa cómo las olas vienen y van sin tratar de detener el mar. Esa aceptación no es pasividad, sino armonía. La mente que acepta no sufre porque entiende que todo tiene su momento y que la pérdida no es un castigo, sino un recordatorio de la impermanencia. La práctica del desapego también nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados en ellos. Cuando algo nos hiere,
Tendemos a repetir la historia una y otra vez en la mente, alimentando el dolor. Pero si simplemente observamos el pensamiento y lo dejamos pasar sin resistir ni alimentar, se disuelve por sí solo. Esta capacidad de observar sin reaccionar es el corazón de la meditación. En ese silencio interior, la mente deja de buscar seguridad y descansa en la comprensión profunda de que nada falta. El desapego no es ausencia de emoción, sino la presencia de claridad. Muchos temen que al desapegarse se vuelvan insensibles o que pierdan la motivación, pero ocurre lo contrario. Cuando uno se libera del apego, las acciones se vuelven más puras, más compasivas, porque ya no están impulsadas por el miedo o la necesidad de recompensa. Se ama porque se comprende, no porque se necesita algo a cambio. Se ayuda porque se reconoce la unidad entre todos los seres, no por obtener mérito o reconocimiento. Este estado de libertad interior permite actuar con una sabiduría que no se ve afectada por los altibajos del mundo. Imagina por un momento una flor que florece sin pedir que la miren. No busca atención, no exige ser reconocida, simplemente cumple su propósito siendo lo que es. Así vive quien ha aprendido el desapego, en paz con lo que ocurre, sin ansiedad por el resultado. Su felicidad no depende de circunstancias externas, porque ha descubierto que la paz verdadera nace de una mente libre. Cuando entendemos que nada nos pertenece, comenzamos a apreciar todo con más profundidad, porque saber que algo es efímero lo hace más precioso, no menos. El desapego también transforma la relación con la pérdida. Perder algo o a alguien no es el fin, sino una parte natural del ciclo de la existencia. Todo lo que comienza tiene que terminar, y aceptar esa verdad no significa frialdad, sino madurez espiritual. Cada despedida nos recuerda que no controlamos la vida, pero sí podemos decidir cómo responder a ella. Cuando se comprende esto, el corazón se abre incluso ante el dolor, porque ya no busca culpables ni se aferra al pasado. Acepta, aprende y sigue su camino. El desapego nos permite vivir con gratitud en lugar de con miedo. La persona que teme perder no puede disfrutar del presente, siempre está anticipando la ausencia. Pero quien acepta que nada es permanente puede saborear cada instante con plenitud. Cada sonrisa, cada abrazo, cada día se vuelven milagros irrepetibles. Así, el desapego no nos aleja de la vida, nos sumerge más profundamente en ella porque ya no estamos distraídos por el deseo de retener. El proceso de desapego también incluye soltar ideas rígidas sobre uno mismo. Muchas veces sufrimos no por lo que sucede, sino porque creemos que no deberíamos sentirnos de cierta manera. Queremos ser siempre fuertes, siempre felices, siempre correctos. Pero esa exigencia es otra forma de apego, el apego a una imagen ideal de quiénes somos. Buda enseñó que la libertad comienza cuando dejamos de identificarnos con esa imagen y reconocemos que somos un flujo constante de conciencia. No hay un yo fijo que proteger, solo experiencia en movimiento. Cuando comprendemos esto, el miedo se desvanece. Soltar no es fácil, porque implica morir en vida a lo que ya no sirve. Cada vez que soltamos, una parte de nuestro ego se disuelve. Pero en ese vacío nace algo nuevo, la comprensión, la paz, la ligereza. En el silencio que queda después de soltar, uno descubre que no necesita tanto para estar bien. La mente deja de exigir, el corazón deja de reclamar, y la vida se vuelve simple otra vez. Esa simplicidad es la verdadera riqueza. El desapego también se extiende al tiempo. Nos apegamos al pasado y al futuro, olvidando que solo existe el presente. El pasado ya no puede cambiarse y el futuro aún no existe, pero la mente vive atrapada entre ambos. Nos arrepentimos de lo que fue y tememos lo que será. En ese vaivén, el momento presente pasa desapercibido. Buda enseñó que solo en el ahora se encuentra la libertad, porque el ahora no depende de nada.
Cuando estamos plenamente presentes, el sufrimiento no puede arraigar, porque el sufrimiento siempre necesita de una historia. El desapego, en última instancia, es desapego de la narrativa mental que nos mantiene prisioneros del tiempo. El mundo moderno hace del apego un estilo de vida. Nos enseñan que la felicidad se compra, que debemos poseer más, lograr más, destacar más. Pero cuanto más acumulamos, más miedo tenemos de perder. El consumismo no es más que una manifestación colectiva del apego. El desapego, en cambio, nos recuerda que no necesitamos tanto. La paz no llega cuando tenemos más, sino cuando deseamos menos. Esta comprensión cambia radicalmente la forma de vivir. Cuando la mente deja de desear lo imposible, encuentra descanso. No se trata de abandonar el mundo, sino de habitarlo con sabiduría. El monje que medita en una cueva y el padre de familia que trabaja todos los días pueden practicar el desapego por igual. Lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Puedes tener riquezas sin ser esclavo de ellas. Puedes amar profundamente sin perderte en el otro. Puedes trabajar con pasión sin definirte por el resultado. El desapego no te separa de la vida, te separa de la ilusión. A medida que se profundiza en esta comprensión, se descubre que la libertad interior no consiste en alejarse del mundo, sino en no ser arrastrado por él. La vida sigue, pero la mente ya no reacciona con la misma violencia. Todo se vuelve más claro, más liviano. La felicidad deja de depender de condiciones externas, porque se comprende que el origen del bienestar está en la propia conciencia. La persona desapegada sigue sintiendo, sigue amando, sigue actuando, pero ya no sufre innecesariamente. Ha comprendido el secreto del equilibrio. El desapego no es una práctica que se logra de un día para otro. Requiere observación constante, paciencia y valentía para soltar lo que no puede mantenerse. A veces, el proceso es doloroso porque implica desprenderse de vínculos, hábitos o creencias que dieron sentido a la vida durante años. Pero cada vez que soltamos, nos acercamos más a la verdad, y la verdad siempre libera. Quien aprende el desapego deja de culpar al mundo por su sufrimiento. Entiende que la causa del dolor está en la mente que se aferra. En lugar de intentar cambiar lo externo, comienza a cambiar la relación con lo que ocurre, y es en ese cambio donde surge una serenidad que nada puede perturbar. Este estado de ecuanimidad, donde todo se acepta con el mismo corazón, es la flor del desapego. Así, el desapego no es el final del amor, sino su madurez. No es la negación de la vida, sino su aceptación total. No es frialdad, sino comprensión profunda. Cuando uno ya no exige que las cosas sean como desea, puede por fin disfrutarlas tal como son. Ese es el secreto de la libertad que Buda descubrió bajo el árbol Bodhi. No hay que huir del mundo, basta con no aferrarse a él. Porque cuando dejamos de aferrarnos, la vida misma nos sostiene. Ya no dependemos de nada para sentirnos completos. No necesitamos que todo salga bien para estar en paz, porque la paz ya no depende del resultado. La mente se vuelve como el cielo. Las nubes vienen y van, pero el cielo permanece inmutable. Esa es la verdadera naturaleza del desapego, la verdadera naturaleza del despertar. Y así, cada pérdida se convierte en un maestro, cada cambio en una oportunidad de crecimiento, cada silencio en un refugio. El desapego no nos aleja del mundo, nos devuelve a él con una mirada más sabia y un corazón más sereno. Comprender esta enseñanza es comprender la raíz misma de la libertad interior. Si esta reflexión te ayudó a ver el valor de soltar y deseas seguir descubriendo las enseñanzas del Buda, te invito a suscribirte al canal. Tu camino hacia la paz interior continúa aquí, paso a paso, respiración tras respiración. La aceptación profunda como puerta al fin del sufrimiento.
Aceptar la vida tal como es parece una de las tareas más sencillas y al mismo tiempo más difíciles para el ser humano. Desde que despertamos cada día, la mente se dedica a comparar lo que ocurre con lo que desearía que ocurriera. Queremos que las personas actúen como creemos correcto, que el clima acompañe nuestros planes, que el cuerpo no enferme, que el tiempo no se lleve lo que amamos. Pero la vida no obedece a nuestros deseos, y esa desobediencia constante es el terreno fértil del sufrimiento. Buda enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento nace de la resistencia. Cuando la mente dice, esto no debería estar pasando, comienza la lucha contra lo que ya es, y en esa lucha el corazón se agota. La aceptación no es resignación como muchos piensan. La resignación es rendirse ante la vida con tristeza, es sentir que no hay nada que hacer y dejar que el dolor consuma el alma. La aceptación, en cambio, es lucidez. Es mirar la realidad sin filtro, sin resistencia, sin exigir que sea distinta. Aceptar no significa aprobar todo lo que sucede, sino reconocer que está ocurriendo. Es el primer paso hacia cualquier cambio verdadero, porque mientras peleamos contra lo que es, no podemos actuar desde la claridad. Buda enseñó que solo cuando cesa la resistencia, nace la sabiduría. Mientras resistimos, estamos cegados por la emoción, por el orgullo o por el miedo. Pero cuando aceptamos, la mente se abre como un lago tranquilo y la comprensión surge por sí sola. Aceptar el presente implica reconocer la naturaleza cambiante de la existencia. Todo está en movimiento, nada permanece fijo. El cuerpo envejece, las relaciones se transforman, los pensamientos aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Pretender que algo permanezca es ignorar la ley de la impermanencia, y cada vez que olvidamos esa ley, sufrimos. Cuando alguien nos hiere, queremos que no lo haya hecho. Cuando una etapa termina, deseamos prolongarla. Pero el universo no sigue los caprichos de la mente humana. Aceptar no es callar el dolor, sino comprender que ese dolor también forma parte del flujo natural de la vida. Muchos creen que aceptar es un acto de debilidad, pero se necesita una enorme fuerza interior para mirar la realidad sin adornos. Es más fácil escapar, culpar, distraerse o huir que permanecer en silencio ante lo que es. Sin embargo, la aceptación es la única vía para transformar verdaderamente algo. Lo que negamos persiste, lo que aceptamos se disuelve. Cuando negamos una emoción, ésta se fortalece en la sombra. Cuando la miramos con compasión, pierde su poder. Aceptar significa abrirse a la vida con todas sus facetas. La alegría y el dolor, el éxito y el fracaso, el nacimiento y la muerte. Nada queda fuera del corazón que ha comprendido. El sufrimiento surge cuando queremos que la vida se adapte a nosotros. Pero la verdadera libertad aparece cuando somos nosotros quienes nos adaptamos a la vida. Cuando aceptamos, dejamos de pedir que el mundo cambie y comenzamos a cambiar la manera en que lo experimentamos. Aceptar no elimina las dificultades, pero disuelve el veneno del rechazo. Cuando algo duele y decimos, esto no debería pasarme, añadimos resistencia al dolor. Pero si en cambio decimos, esto está aquí, lo reconozco, el dolor se suaviza. Ya no es un enemigo. Es una experiencia que viene y se va. La aceptación nos devuelve al momento presente, porque solo se puede aceptar lo que ocurre ahora. La mente que rechaza siempre está en otro lugar, en el pasado que no puede cambiar o en el futuro que teme. Aceptar es regresar a la hora, al único punto donde existe la vida. Buda enseñó que el sufrimiento es producto del deseo y de la ignorancia, y ambos desaparecen cuando la mente descansa en el presente. El pasado ya cumplió su función, el futuro aún no ha nacido. En el instante presente no hay nada que perder, porque todo está completo. Aceptar profundamente la vida también implica aceptar lo que sentimos.
La mente tiene la costumbre de dividir las emociones en buenas y malas. Queremos sentir paz, amor, alegría, pero rechazamos el miedo, la ira o la tristeza. En ese rechazo, las emociones dolorosas se vuelven más fuertes. Cuando intentamos reprimir lo que sentimos, lo convertimos en un huésped indeseado que nunca se va, pero cuando lo aceptamos, se transforma. Buda enseñó que cada emoción es una energía que surge y se disuelve si no la alimentamos. Aceptar el miedo no significa rendirse a él, sino reconocer su existencia sin dejar que nos gobierne. Aceptar no es un acto pasivo, es la base de toda acción consciente. Cuando aceptamos, dejamos de actuar impulsados por la rabia o el miedo. Nuestras decisiones ya no son reacciones, sino respuestas conscientes. Esta diferencia es fundamental. Reaccionar es actuar desde el inconsciente. Responder es actuar desde la sabiduría. Quien acepta, responde con serenidad. Quien no acepta, reacciona con violencia. La aceptación nos convierte en dueños de nuestra mente. En la vida cotidiana, la aceptación puede practicarse en los pequeños detalles. Cuando algo no sale como esperábamos, cuando alguien nos contradice, cuando el tráfico se detiene o la tecnología falla, la mente tiene la tendencia inmediata a quejarse. Pero si en ese instante recordamos respirar y decir, esto también forma parte del camino, se abre un espacio interior. Ese espacio es la libertad. En ese espacio, el suceso ya no nos domina. Nosotros elegimos cómo vivirlo. Poco a poco, la práctica de aceptar lo pequeño nos prepara para aceptar lo grande. Las pérdidas, los cambios inevitables, la muerte. Aceptar la muerte, por ejemplo, es uno de los mayores desafíos del ser humano. Vivimos como si la muerte fuera una tragedia, algo que interrumpe injustamente la vida, pero Buda enseñó que la muerte no es el final, sino una parte natural del proceso. Todo lo que nace debe morir, y esa ley se aplica a cada flor, cada estrella, cada pensamiento. Resistirla solo genera miedo. Aceptarla trae una serenidad que trasciende el tiempo. Cuando comprendemos que la vida es cambio constante, incluso la muerte deja de ser una amenaza. La aceptación también nos enseña a reconciliarnos con el pasado. No podemos cambiar lo que hicimos ni lo que nos hicieron. Sin embargo, seguimos reviviendo esas heridas una y otra vez, como si al pensarlas pudiéramos reescribir la historia. Pero la mente solo reabre viejas heridas. Buda enseñó que el pasado ya no existe, excepto en el pensamiento. Cada vez que recordamos un dolor, lo recreamos en el presente. Aceptar el pasado no es aprobarlo, sino soltar la necesidad de que haya sido distinto. En ese acto, el alma se libera. Aceptar no significa conformarse con la injusticia o permanecer en relaciones dañinas. Significa ver la realidad tal como es, para poder actuar con sabiduría. Si alguien nos hiere, aceptar el hecho no implica permitir que continúe haciéndolo, sino reconocerlo sin negación y tomar decisiones desde la claridad. La aceptación es la base de la acción correcta. La resistencia nos ciega. La aceptación nos ilumina. En el camino espiritual, la aceptación también se extiende a nosotros mismos. Somos, con frecuencia, nuestros jueces más severos. Nos culpamos por errores pasados. Nos comparamos con otros. Nos exigimos perfección. Pero el camino de Buda enseña que la compasión comienza por uno mismo. Aceptarse es comprender que somos seres en proceso, que estamos aprendiendo, que caemos y nos levantamos. Cuando uno se acepta, desaparece el deseo de fingir. Ya no hay necesidad de aparentar, porque se ha comprendido que la perfección no es humana. La aceptación de uno mismo es el primer paso hacia la autenticidad. Aceptar lo que somos no implica conformarse con nuestras debilidades, sino reconocerlas sin juicio. Solo lo que se acepta puede transformarse. Mientras negamos nuestras sombras, permanecen ocultas y nos controlan desde el inconsciente. Pero cuando las miramos con amor, pierden su poder. Buda enseñó que la luz de la conciencia disuelve la oscuridad. Por eso, aceptar es iluminar.
La aceptación profunda también nos lleva a comprender la naturaleza del sufrimiento ajeno. Cuando entendemos que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, desaparece el juicio. No significa justificar el daño, sino reconocer que todos están luchando con su propio dolor. Esa comprensión genera compasión, y la compasión es la flor que crece en el suelo de la aceptación. No podemos amar verdaderamente a los demás si no aceptamos lo que son. El amor condicionado es frágil. El amor que surge de la aceptación es inquebrantable. Aceptar la vida con todo lo que trae no significa renunciar a los sueños ni a la mejora personal. Significa vivir desde una paz que no depende del resultado. Aceptar es estar en armonía con lo que ocurre, sabiendo que lo que llega es lo que necesita llegar. A veces la vida nos quita algo no por crueldad, sino porque ya no nos sirve para crecer. Desde la resistencia no podemos ver ese propósito, pero desde la aceptación sí. Cada pérdida, cada obstáculo, cada decepción se convierte en un maestro cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y empezamos a preguntar ¿para qué? La aceptación, cuando se convierte en hábito del alma, transforma incluso el sufrimiento más profundo en comprensión. Ya no hay rechazo, solo observación. El dolor se vive, se atraviesa y se deja ir. No queda residuo porque no se alimentó con pensamientos. La mente deja de repetir, esto no debería ser así, y aprende a decir, esto también es vida. En ese punto, el sufrimiento se disuelve en sabiduría. Aceptar también implica confiar. Confiar en que la vida tiene su propio ritmo, en que cada acontecimiento tiene su sentido, aunque no lo comprendamos de inmediato. La mente quiere certezas, pero la existencia es misterio. Confiar no es entender, es abrirse. Quien acepta confía porque ha visto que resistir solo genera dolor. En esa confianza, el corazón descansa. En la práctica, la aceptación puede cultivarse con la atención plena, observar lo que ocurre, dentro y fuera, sin juzgar. Si hay enojo, se observa el enojo. Si hay tristeza, se observa la tristeza. Si hay alegría, se observa la alegría. En esa observación sin resistencia, la mente se purifica. Cada emoción se vuelve una ola que surge y desaparece. Nada permanece, nada necesita ser controlado. Este es el estado de libertad que Buda describió, una mente que observa sin aferrarse. Aceptar también es aceptar el no saber. La mente humana busca comprenderlo todo, pero hay misterios que superan la lógica. Aceptar el misterio de la existencia es una forma de humildad. No necesitamos tener todas las respuestas para vivir en paz. Podemos dejar que la vida se revele poco a poco, como una flor que se abre. El deseo de controlar incluso el conocimiento es otra forma de apego. Cuando soltamos esa necesidad, aparece la sabiduría del silencio. El poder de la aceptación es tan grande que puede transformar la manera en que percibimos la realidad. Cuando aceptamos plenamente, la mente deja de dividir la vida en buena o mala, correcta o incorrecta. Solo ve lo que es. En ese estado no hay lucha, solo presencia. La paz que surge de esa comprensión no puede ser alterada por nada externo, porque ya no depende de las condiciones. Es una paz sin causa, la paz del ser. Aceptar no elimina las lágrimas ni borra el dolor, pero disuelve la resistencia que los multiplica. Aceptar es llorar sin odio, sufrir sin culpar, perder sin desesperar. Es ver la belleza incluso en la imperfección, la luz incluso en la oscuridad. Cuando el corazón acepta, se vuelve vasto, capaz de contenerlo todo. Nada queda fuera del amor. En última instancia, la aceptación es rendirse al fluir de la existencia. Es dejar que la vida sea lo que es, sin tratar de torcer su curso. Es comprender que la corriente del río sabe mejor que nosotros hacia dónde debe ir. Cuando dejamos de luchar, el río nos lleva hacia el océano de la serenidad. Esa es la rendición que Buda enseñó.
no la del derrotado, sino la del sabio que ha visto que el universo no está en su contra, sino que lo guía. Aceptar es comprender que no somos los autores absolutos de lo que ocurre, pero sí los responsables de cómo respondemos. No podemos evitar que el viento sople, pero podemos ajustar las velas. No podemos impedir que cambien las estaciones, pero podemos aprender a caminar bajo la lluvia. La aceptación no elimina el desafío, pero nos da la sabiduría para enfrentarlo con el corazón tranquilo. Cuando aceptamos, todo se transforma. Lo que antes parecía injusto se revela como enseñanza. Lo que antes dolía se convierte en fuerza. Lo que antes parecía caos muestra un orden invisible. Buda enseñó que nada ocurre por azar y que incluso el sufrimiento tiene su función: despertar la conciencia dormida. La aceptación es el portal hacia ese despertar. Así, el camino hacia la libertad interior no se encuentra en escapar del dolor, sino en abrazarlo con comprensión. Aceptar no es rendirse al sufrimiento, es rendirse a la verdad. Cuando la mente deja de decir «esto no debería ser así», el alma puede decir «todo está bien tal como es». Esa es la paz más profunda que puede conocer un ser humano. Y cuando se alcanza esa comprensión, el mundo exterior puede seguir siendo caótico, pero dentro reina un silencio luminoso. Ya no hay lucha, ya no hay miedo, solo hay un sí absoluto a la vida. En ese sí, el sufrimiento pierde sentido, porque se comprende que cada cosa que ocurre es parte del despertar. Si estas palabras te ayudaron a ver la aceptación como una forma de libertad, te invito a suscribirte al canal. Sigamos caminando juntos hacia una mente en paz, donde todo se comprende y nada se teme. La mente como origen y fin del sufrimiento. Todo lo que experimentamos en la vida pasa primero por la mente. No hay alegría, dolor, pérdida o éxito que no atraviese el filtro de nuestros pensamientos. La mente es el lente a través del cual interpretamos la realidad, y según su claridad o su confusión, la vida puede parecer un paraíso o un infierno. Buda enseñó que todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado, y en esa frase se encuentra el núcleo de su sabiduría. No son las circunstancias externas las que nos hacen sufrir, sino la manera en que nuestra mente las interpreta. La mente es el origen del sufrimiento, pero también puede ser su fin. El ser humano suele creer que su dolor proviene de factores externos, de otras personas, del destino, de la economía, del cuerpo, del pasado. Pero si observamos con atención, descubrimos que lo que realmente duele no es lo que sucede, sino la historia que la mente crea alrededor de lo que sucede. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente opuestas. Una puede sentirse destruida y la otra puede encontrar en ello una oportunidad de crecimiento. La diferencia no está en los hechos, sino en la mente que los percibe. La mente no es enemiga, es una herramienta poderosa, pero cuando no se la comprende, se convierte en una fuerza descontrolada. Buda comparó la mente con un mono que salta de rama en rama, inquieto, distraído, incapaz de quedarse quieto. Cuando la mente está en ese estado de constante agitación, la paz se vuelve imposible. Los pensamientos se encadenan unos a otros, generando miedo, deseo, culpa, expectativas. Esa cadena de pensamientos crea una ilusión de identidad, el yo que sufre. La mente fabrica una imagen de sí misma y luego dedica su vida a protegerla, defendiéndose de cualquier cosa que la amenace. En esa defensa perpetua nace el sufrimiento. Para Buda, la libertad no se encuentra fuera, sino en dominar la mente, no en el sentido de someterla, sino de comprender su naturaleza. Observar la mente sin identificarse con ella es el comienzo de la sabiduría. La mayoría de las personas vive prisionera de sus pensamientos, creyendo que lo que piensan es la verdad. Pero los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Son reflejos condicionados por el pasado, por la educación, por la cultura,
por los miedos acumulados. Cuando empezamos a observar la mente como un fenómeno cambiante, vemos que los pensamientos surgen y desaparecen como nubes, y que detrás de ellos hay un cielo abierto, un espacio de conciencia que no cambia. Esa conciencia es nuestra verdadera naturaleza, y conocerla es el fin del sufrimiento. El sufrimiento nace porque la mente se aferra a lo que le gusta, rechaza lo que le disgusta y teme lo que no comprende. En ese movimiento constante de atracción y repulsión, la mente nunca encuentra descanso. Quiere más placer y menos dolor, más control y menos incertidumbre. Pero la vida no obedece esas exigencias y la mente, frustrada, sufre. Si pudiéramos observar ese mecanismo sin identificarnos con él, descubriríamos que el sufrimiento no tiene raíces fuera de la mente. Es una creación interna que se disuelve cuando cesa la identificación con los pensamientos. La práctica que Buda enseñó para comprender la mente se llama sati, o atención plena. Significa observar sin juzgar, sin interferir, sin intentar cambiar lo que aparece. Solo mirar. Al principio, la mente parece caótica. Surgen pensamientos como un torrente incesante, pero a medida que la observación se profundiza, comienza a haber espacio entre un pensamiento y otro. En ese espacio se experimenta el silencio. Ese silencio no es ausencia de actividad, es presencia pura. Es la conciencia misma observándose a sí misma. Y en ese instante el sufrimiento se disuelve, porque ya no hay un yo que sufra, solo conciencia que ve. Buda enseñó que la mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Cuando está entrenada, es aliada. Cuando está indisciplinada, destruye la paz. Entrenar la mente no es reprimirla, sino educarla. Así como un jardín requiere cuidado, la mente necesita atención constante. Si no se cultiva, crecen las malas hierbas del deseo, el miedo y la ignorancia. Si se cultiva con sabiduría, florecen la compasión, la calma y la claridad. La mente crea mundos enteros. Lo que creemos sobre la vida se convierte en nuestra experiencia de ella. Si pensamos que el mundo es hostil, veremos enemigos por todas partes. Si pensamos que el mundo es un maestro, cada desafío se convertirá en lección. Esta es la razón por la que el despertar comienza dentro. No se trata de cambiar lo externo, sino de transformar la visión interna. Cuando la mente cambia, el mundo cambia. En la vida cotidiana, entrenar la mente significa volver una y otra vez al presente. Cada pensamiento que surge sobre el pasado o el futuro es una forma de distracción. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Solo el ahora es real. Pero la mente teme el presente, porque en el presente no hay nada a lo que aferrarse. En el ahora, el ego no puede sobrevivir, porque necesita tiempo para existir, necesita un pasado que defender y un futuro que alcanzar. La práctica de regresar a la hora es, por tanto, la disolución del ego. Es volver al estado natural de ser, donde no hay historia, solo conciencia. Buda explicó que la mente crea 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento condicionado. El primero es el dolor físico o emocional directo. El segundo es el malestar que surge por la impermanencia. Incluso las cosas placenteras se desvanecen. El tercero es el sufrimiento más sutil, el que proviene de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. Mientras creamos que somos este cuerpo y esta mente, seguiremos sujetos al ciclo del sufrimiento. Comprender estos 3 niveles de dolor es fundamental para liberarse. La mente está llena de hábitos y muchos de ellos son inconscientes. Nos quejamos, criticamos, tememos, comparamos y creemos que eso es natural. Pero esos patrones son simplemente repeticiones del pasado. La atención plena permite verlos sin condenarlos. Cuando la mente se observa a sí misma, el hábito pierde fuerza.
No hay lucha, solo comprensión. Lo que se comprende se transforma por sí mismo. Buda enseñó que los pensamientos no pueden eliminarse mediante la fuerza, del mismo modo que no se puede alisar un lago golpeando el agua. Cuanto más tratamos de controlar la mente, más se agita. Solo cuando dejamos de interferir, el agua se calma. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cuando dejamos de luchar con ellos, pierden poder. Esa calma no se logra buscando el silencio, sino observando sin resistencia. El sufrimiento mental también se origina en la identificación con las emociones. La mente dice, estoy triste, estoy enojado, estoy perdido, pero en realidad la tristeza y el enojo son solo fenómenos que aparecen y desaparecen. No somos ellos, los experimentamos. Cuando dejamos de identificarnos con las emociones, éstas dejan de gobernarnos. La práctica consiste en observarlas sin añadir la historia de por qué o quién tiene la culpa. La emoción surge, cumple su ciclo y desaparece. La libertad interior no se alcanza eliminando las emociones, sino comprendiendo su naturaleza transitoria. La mente también crea ilusión a través del pensamiento dual, placer y dolor, éxito y fracaso, bien y mal. Esa dualidad es la raíz del conflicto humano. Buscamos lo que consideramos positivo y rechazamos lo que creemos negativo. Pero la vida incluye ambos aspectos, y luchar contra uno es luchar contra la totalidad. La mente iluminada ve más allá de la dualidad. Comprende que ambos polos son necesarios para la experiencia completa. Sin oscuridad no conoceríamos la luz. Sin pérdida no valoraríamos el amor. Cuando se trasciende la dualidad, se descubre la unidad. Y en esa unidad, el sufrimiento se disuelve, porque ya no hay nada que oponer. La práctica de la observación consciente revela que la mente no es sólida. Los pensamientos vienen y van, las emociones cambian, las percepciones se transforman, nada permanece fijo. Entonces surge una pregunta. Si todo cambia, ¿qué es lo que observa el cambio? Esa pregunta es el corazón del despertar. Lo que observa el cambio no cambia. Esa conciencia es eterna, ilimitada, silenciosa. Cuando la mente se reconoce como parte de ese campo de conciencia, deja de luchar, se rinde ante la realidad tal cual es. El sufrimiento se alimenta del pensamiento continuo. Sin pensamiento, no hay problema. Cuando la mente se aquieta, los problemas desaparecen, no porque se hayan resuelto, sino porque dejan de existir como conflicto interno. La vida sigue igual, pero ya no hay resistencia. La mente se convierte en un espejo claro que refleja todo sin distorsión. En ese estado, el mundo exterior puede ser turbulento, pero interiormente hay una serenidad inquebrantable. La sabiduría de Buda no consistía en eliminar el pensamiento, sino en ponerlo en su lugar. La mente es una herramienta, no el amo. Cuando la mente domina, la vida se vuelve un torbellino de deseos y temores. Cuando la conciencia domina, la mente se convierte en un sirviente fiel. Entonces el pensamiento se usa cuando es necesario y se deja en reposo cuando no lo es. Ese equilibrio es la verdadera inteligencia espiritual. Liberarse del dominio mental requiere práctica constante. Buda propuso la meditación como el método más directo para hacerlo. Sentarse en silencio, observar la respiración, ver los pensamientos sin seguirlos. Al principio, la mente parece una tormenta, pero si uno persiste, llega el momento en que la tormenta se disipa y el cielo aparece. Ese cielo es la naturaleza del ser. En ese instante se comprende que la mente es solo una pequeña parte de algo mucho más vasto. Cuando la mente se silencia, surge una alegría que no depende de nada. No es euforia, es paz. Es la dicha de simplemente ser. Esa dicha no puede ser robada por ninguna circunstancia, porque no proviene del mundo, sino de la conciencia misma. Quien experimenta esa paz
comprende que la libertad no está en tener o lograr, sino en ser. La mente no se destruye, se trasciende. Se sigue utilizando para pensar, crear, comunicar, pero ya no es la dueña de la casa. El sufrimiento termina porque ya no hay identificación. Buda comparó este estado con el despertar de un sueño. Durante el sueño, creemos que lo que soñamos es real. Sufrimos, tememos, deseamos, pero al despertar comprendemos que todo era una proyección. Lo mismo ocurre con la mente. Vivimos soñando con nuestros pensamientos, creyéndolos reales, hasta que despertamos a la conciencia que los observa. La mente es un instrumento maravilloso cuando está en calma y peligrosa cuando está perturbada. La tarea del practicante no es eliminarla, sino comprender su naturaleza ilusoria. En esa comprensión desaparece el ego. Y cuando desaparece el ego, desaparece el sufrimiento, porque ya no hay nadie que sufra. Solo queda la vida fluyendo sin dueño, sin historia, sin miedo. La mente crea el yo como una narrativa. Yo soy esto, yo necesito aquello, yo fui herido, yo tengo razón. Esa historia es el centro de toda angustia. Pero cuando miramos más allá de esa historia, descubrimos que no hay un yo fijo. Hay pensamientos que aparecen, sensaciones que cambian, recuerdos que van y vienen, pero nada que pueda llamarse un yo permanente. Comprender esto no lleva a la apatía, sino a la libertad, porque al no haber un yo fijo que defender, ya no hay miedo. La mente crea una identidad basada en la memoria, pero la memoria es selectiva y cambiante. No somos el pasado que recordamos ni el futuro que imaginamos. Somos el espacio en el que ambos aparecen. Esa comprensión es el corazón del despertar budista. Cuando el practicante ve que todo lo que creía ser es solo un conjunto de procesos mentales, deja de identificarse. Entonces, el sufrimiento se disuelve como la niebla ante el sol. No hay enemigo más grande que la mente no comprendida, ni aliado más poderoso que la mente comprendida. Cuando la mente está clara, incluso las dificultades se convierten en camino. Cuando está oscura, incluso lo bueno se convierte en carga. Por eso, el entrenamiento mental es el fundamento del camino de Buda. No hay iluminación sin comprensión de la mente. Y cuando esa comprensión se alcanza, la vida cotidiana se transforma. Las palabras hieren menos, las pérdidas pesan menos, el miedo se disuelve más rápido, porque se ha visto que nada puede tocar el centro de paz que habita en nosotros. La mente puede producir tormentas, pero el fondo del océano permanece inmóvil. Esa quietud es la verdadera naturaleza del ser. El sufrimiento termina no cuando la mente se destruye, sino cuando se la ve tal cual es. Un flujo de pensamientos sin dueño. Observar la mente es liberarse de ella. Ya no hay necesidad de controlarla, porque se comprende que no somos ella. Somos el espacio que la contiene, el silencio que la envuelve, la conciencia que la ilumina. Cuando comprendemos esto profundamente, la vida entera cambia. Los problemas siguen apareciendo, pero ya no son personales. Las emociones siguen surgiendo, pero ya no arrastran. Los pensamientos siguen viniendo, pero ya no engañan. Se vive en el mundo, pero no se pertenece a él. Esa es la verdadera libertad que Buda descubrió, la libertad de la mente. Si esta enseñanza sobre la mente te ayudó a ver con más claridad el origen del sufrimiento, te invito a suscribirte al canal. Sigamos explorando juntos el camino de la conciencia, donde el silencio se convierte en sabiduría y la mente deja de ser prisión para convertirse en luz. La práctica de la compasión y la sabiduría en la vida cotidiana. Hablar del fin del sufrimiento no puede separarse de la práctica de la compasión. Buda enseñó que la sabiduría y la compasión son como las dos alas de un ave. Solo juntas pueden permitir el vuelo hacia la liberación. La sabiduría nos muestra la naturaleza del sufrimiento, nos revela la impermanencia y nos enseña a desapegarnos.
Pero sin compasión, esa sabiduría se vuelve fría, distante, incapaz de transformar el corazón. La compasión, por su parte, sin sabiduría, puede convertirse en sacrificio ciego o apego disfrazado de amor. Por eso, el camino medio del Buda une ambos aspectos en equilibrio perfecto: la comprensión clara y el amor sin condiciones. La compasión no es lástima ni pena. No surge de ver a otro como débil o inferior, sino de reconocer en su dolor nuestro propio dolor. Es la comprensión profunda de que todos los seres, sin excepción, buscan la felicidad y huyen del sufrimiento. Cuando uno comprende esto de verdad, desaparece el juicio. No hay enemigos, solo seres que aún no han despertado, y al verlos así, surge naturalmente el deseo de aliviar su carga. La compasión es el reflejo de un corazón que ha dejado de girar en torno a sí mismo. El sufrimiento humano se alimenta de la separación. Nos vemos como individuos aislados, como entidades separadas luchando por sobrevivir. Esa ilusión del yo crea conflicto, competencia, miedo. Pero cuando se ve que no existe una frontera real entre uno y los demás, la compasión se vuelve inevitable. Buda dijo: como una madre protege a su único hijo con su vida, así debe cultivar el sabio un corazón sin límites hacia todos los seres. Esta enseñanza no es sentimentalismo, sino comprensión profunda de la interdependencia. Lo que haces a otro, te lo haces a ti mismo. Practicar la compasión comienza por uno mismo. Muchos buscan amar a los demás sin haberse perdonado. Pero el amor que niega al propio ser está incompleto. La compasión hacia uno mismo no es indulgencia ni autoengaño, es reconocer la humanidad que habita en cada error. Es mirarse con ternura, con paciencia, con el mismo entendimiento que ofreceríamos a un amigo herido. Cuando uno se trata con compasión, el corazón se vuelve un lugar seguro. Desde ahí, la compasión puede extenderse naturalmente al mundo. Buda enseñó que cultivar la compasión es entrenar la mente para salir del egoísmo. La meditación metta, o meditación del amor bondadoso, es una práctica que consiste en desear el bienestar de todos los seres. Comienza por uno mismo, que esté libre de sufrimiento, que viva en paz. Luego, se extiende a los seres queridos, a los desconocidos y finalmente, incluso a los enemigos. Esta práctica no es un ejercicio mental vacío, transforma la vibración del corazón. Con el tiempo, la mente deja de reaccionar con odio y comienza a responder con comprensión. La sabiduría sin compasión puede reconocer la impermanencia, pero no toca el corazón. La compasión sin sabiduría puede sentir profundamente, pero se agota en el dolor del mundo. Solo juntas crean equilibrio. La sabiduría ve la vacuidad de las cosas, la compasión ve su valor. La sabiduría disuelve el apego, la compasión lo llena de amor. En su unión, la vida se convierte en servicio consciente. Uno deja de vivir solo para sí mismo y empieza a vivir para aliviar el sufrimiento colectivo. En la vida cotidiana, la compasión se manifiesta en gestos simples: escuchar sin interrumpir, perdonar sin exigir, ayudar sin esperar agradecimiento. No se trata de grandes sacrificios, sino de pequeñas presencias. Cuando alguien sufre, no necesita discursos, necesita comprensión. A veces el silencio lleno de amor es más sanador que 1000 palabras. Practicar la compasión es estar disponible, no como salvadores, sino como compañeros de camino. La compasión también implica aprender a no devolver el daño con daño. Buda dijo: el odio nunca se apaga con odio, solo con amor. Esta es una ley eterna. Responder con odio es perpetuar el ciclo del sufrimiento. Responder con amor es romperlo. Esto no significa permitir abusos, ni permanecer pasivos ante la injusticia, sino actuar desde un lugar de claridad, no de venganza. La mente que comprende ya no busca castigar, busca curar.
En un mundo donde el ego domina, practicar la compasión parece un acto revolucionario. Las personas creen que la compasión es debilidad, cuando en realidad requiere una fuerza inmensa. Se necesita coraje para no reaccionar al insulto, para mirar el dolor ajeno sin cerrarse, para seguir amando aunque la vida duela. La compasión no es ingenuidad, es valentía. Es la fuerza que nace del corazón que ha visto más allá del yo. La compasión también es una forma de sabiduría porque disuelve la ilusión de separación. Cuando comprendemos que el sufrimiento del otro es nuestro propio sufrimiento, desaparece la necesidad de defendernos. El ego pierde poder. Ya no vivimos protegiéndonos del mundo, sino abrazándolo. En ese abrazo desaparecen el miedo y la soledad, porque el corazón se reconoce en todo lo que existe. A veces la compasión duele, porque nos hace sensibles al sufrimiento del mundo. Pero ese dolor no es el mismo que el sufrimiento egoísta. Es un dolor limpio, un dolor que purifica. Es el precio de tener un corazón despierto. Cuando se siente ese dolor sin rechazarlo, se transforma en una energía inmensa que impulsa a ayudar. Es entonces cuando la sabiduría guía la acción y la compasión se convierte en servicio. La verdadera compasión no busca resultados, no ayuda para ser reconocida, ni ama para ser correspondida. Es un fluir natural de la conciencia despierta. Como el sol que brilla sin preguntar a quién ilumina, la compasión irradia sin esfuerzo. No distingue entre buenos y malos, porque ve más allá de esas categorías. Ve la ignorancia detrás de la crueldad, el miedo detrás de la violencia, el vacío detrás de la codicia, y en lugar de condenar, comprende. En la práctica, cultivar compasión implica estar atentos a los momentos en que el juicio surge, cuando la mente critica, cuando señala errores, cuando clasifica, está negando la unidad. En esos instantes basta con detenerse, respirar y recordar, esa persona también sufre, también busca paz. Este simple recordatorio transforma el pensamiento y suaviza el corazón. Así, paso a paso, la compasión reemplaza al juicio y el mundo interior se vuelve más liviano. La compasión no significa decir siempre que sí, ni aceptar lo inaceptable. A veces la compasión adopta la forma de límites. Decir no con amor es también un acto de sabiduría. No permitir que alguien siga dañando no es crueldad, es responsabilidad. La compasión auténtica ve lo que realmente beneficia, no lo que complace. Por eso requiere discernimiento. La sabiduría que acompaña a la compasión entiende que no podemos salvar a todos. Cada ser tiene su propio camino, su propio ritmo. A veces, la mayor compasión es dejar que alguien aprenda por sí mismo, aunque duela verlo sufrir. Interferir puede ser un acto de apego disfrazado. La verdadera compasión no impone, acompaña, no fuerza, inspira. La práctica de la compasión también se extiende a los animales, a la naturaleza, a todo lo vivo. Cuando comprendemos que la existencia es una sola red interdependiente, no podemos causar daño sin dañarnos. Cuidar la tierra, respetar los seres vivos, actuar con conciencia ecológica es también parte del camino budista. La compasión universal no tiene fronteras. Buda enseñó que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del universo. No hay enemigo que pueda resistirse a ellas. Incluso el corazón más endurecido puede derretirse ante la comprensión verdadera. Por eso, practicar compasión no es un acto religioso, es un acto revolucionario. Es transformar la mente humana desde sus cimientos. En la vida diaria, cada situación ofrece una oportunidad para practicarla. Cuando alguien nos irrita, cuando sentimos envidia, cuando escuchamos una crítica, ahí mismo está el campo de entrenamiento. No se necesita un templo ni un retiro para practicar. El templo es la vida, y cada interacción es una enseñanza. La compasión no se desarrolla leyendo sobre ella, sino viviéndola.
Buda explicó que cultivar compasión es también una forma de purificar el karma. Cada acto de bondad consciente disuelve viejas energías de egoísmo. No se trata de acumular méritos para un futuro mejor, sino de vivir el presente desde una mente clara. Cuando la compasión se convierte en nuestro estado natural, la vida se vuelve ligera, fluida, sin lucha. La sabiduría complementa esta práctica recordándonos que incluso la compasión puede generar apego si no se equilibra. Hay quienes ayudan para sentirse necesarios, quienes dan para no sentirse vacíos. Pero eso no es verdadera compasión, es necesidad disfrazada. La sabiduría observa incluso la intención detrás del acto compasivo. Pregunta, ¿desde dónde estoy actuando? Si la acción nace del deseo de aliviar el sufrimiento sin esperar nada, es pura. Si nace del miedo o del ego, genera más sufrimiento. Por eso, la vigilancia interior es esencial. A medida que la mente se purifica, la compasión se vuelve espontánea. Ya no se piensa, voy a ser compasivo. Simplemente surge, como la respiración. Porque cuando desaparece el yo, la compasión es el estado natural del ser. En ese punto, la vida se convierte en expresión de amor. Vivir con compasión no significa evitar el dolor, sino transformarlo en comprensión. Significa permitir que el corazón siga abierto, incluso después de haber sido herido. Significa confiar en la bondad esencial de la vida, aunque el mundo parezca cruel. Es un camino de coraje, porque amar en un mundo lleno de sufrimiento requiere valentía. La sabiduría enseña que toda acción, palabra o pensamiento tiene consecuencias. La compasión guía esa sabiduría para que las consecuencias sean curativas. Cuando ambas se unen, la mente se vuelve clara, el corazón se vuelve fuerte y el espíritu encuentra descanso. No hay mayor bendición que vivir así. El sufrimiento de los demás deja de ser ajeno. Una lágrima en otro rostro se siente como propia. Esa sensibilidad no es debilidad, es el signo de un corazón despierto. Buda no enseñó a escapar del mundo, sino a vivir en él con un corazón que comprenda. La compasión no cambia solo al que la recibe, sino sobre todo al que la da. Con el tiempo, quien practica compasión empieza a percibir el mundo de otra manera. Ya no ve víctimas y verdugos, sino almas en distintos grados de conciencia. Esa visión trae una serenidad profunda, porque se comprende que todos, incluso los más perdidos, caminan hacia la luz. Nadie está condenado eternamente, solo dormido. Y la única manera de despertar es a través del amor. Cuando la compasión se vuelve nuestra respiración, el sufrimiento deja de tener el mismo peso. Ya no se teme al dolor, porque se lo comprende como parte del camino de todos. Y en lugar de preguntarse, ¿por qué yo?, el alma empieza a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? En esa pregunta comienza la verdadera libertad. Practicar compasión y sabiduría no significa retirarse del mundo, sino estar en él con ojos nuevos. Significa actuar sin odio, hablar sin dañar, pensar sin malicia. Cada acción se convierte en una ofrenda silenciosa. Cada pensamiento amoroso se vuelve una semilla que algún día florecerá. Así se construye un mundo más pacífico, no con grandes revoluciones, sino con pequeñas comprensiones diarias. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no se apartó de los hombres, sino que volvió a ellos. Su compasión fue tan grande que dedicó su vida a enseñar el camino para que otros despertaran. Esa es la expresión más alta del amor, compartir la luz. Y cada uno de nosotros puede hacer lo mismo, en su entorno, en su silencio, en su ejemplo. La compasión no necesita palabras ni reconocimiento. A veces basta una mirada, un gesto, una presencia tranquila. El simple hecho de no reaccionar con violencia ya es una contribución al fin del sufrimiento. Cada vez que elegimos la comprensión en lugar del juicio, estamos practicando el camino del Buda.
El mundo no necesita más sabios que hablen, sino más corazones que comprendan. Esa es la verdadera sabiduría, la que desciende del intelecto al corazón y se expresa en actos cotidianos. Cuando la sabiduría se vuelve compasión y la compasión se guía por la sabiduría, el sufrimiento pierde sentido, porque en ese estado todo lo que ocurre se percibe como parte de un gran proceso de despertar. Y así, vivir se convierte en una forma de meditación. Cada respiración es una oración silenciosa, cada encuentro una oportunidad de amar, cada dificultad una puerta hacia la comprensión. No hay separación entre lo sagrado y lo mundano, entre la práctica y la vida. Todo es camino. Si esta enseñanza sobre la compasión y la sabiduría resonó contigo, te invito a suscribirte al canal. Sigamos caminando juntos este sendero hacia la libertad interior, donde cada acto de amor es una forma de despertar.